pendiente de esta recta, ¿sí? Es el cociente de Y sobre X. Y sobre X es M, la pendiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Se entiende? O sea, acá hay conceptos que ustedes tienen que manejar del secundario. O sea, pendientes, ecuaciones de una recta, ¿sí? A ustedes le van a dar funciones de desplazamiento de un cuerpo, que ahora ya vamos a ver ejemplos, y ustedes tienen que tener el concepto que acabamos de ver. Repito, la pendiente de la recta secante, ¿sí? Significa que es la velocidad media. La pendiente de la recta tangente, ¿sí? Es la velocidad instantánea. Y algo que puedo usar, algo que deben repasar es que en la circunferencia trigonométrica, si acá coloco una escala y este es el ángulo, el radio, y este es el ángulo θ, ¿sí? En la escala que yo tomo acá, ¿sí? La ordenada, acá, esto representa el seno, ¿sí? Esto acá en el eje de las X representa el coseno. Y en la escala que va desde 0 hasta un determinado valor, la proyección donde corta en esta recta numérica es la tangente. Esto es lo que se conoce como CT, como la circunferencia trigonométrica. Y no vamos a empezar a dibujar y a complicarnos con las funciones inversas, o sea, la cosecante, la cotangente. Simplemente sepan que la ordenada, ¿sí? Representa esta proyección sobre el eje Y, representa el seno y esto el coseno. Y no se cierren en que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y que el coseno, porque cuando les dan este ángulo así, ¿sí? ¿Y cuál toman? ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es? Ya se hacen unos líos. Simplemente, si este es el ángulo, la proyección acá, ¿sí? Me estaría dando el seno. Y la proyección acá, acá el coseno es negativo, el seno es negativo, ¿sí? Ah, y la tangente, bueno, tengo que, si me voy para acá, no tengo dónde cortar. Bueno, me voy así, este punto va a ser en la escala la tangente. Por eso, si el ángulo es 90 grados, o sea, si esta es la posición, esta recta es paralela a esta. Si yo quiero encontrar la tangente de 90 no existe porque son paralelas, no cortan nunca. Bueno, eso tienen que repasarlo. Los que no cursaron conmigo, se lo expliqué. A los que cursaron, tienen que repasar esta parte básica de trigonometría. ¿Estamos? Entonces, para nuestro desarrollo y entendimiento de lo que se viene o digamos de lo que debemos conocer, tanto para la velocidad como para aceleración, los conceptos son los mismos. Entonces, centrémonos en esta trayectoria que está dibujada, que está dibujada en color azul. Es una trayectoria cualquiera. Simplemente están dibujados con verde. ¿Qué es lo que sería lo que está dibujado con verde? ¿Qué estaría representando?
No. Velocidades instantáneas. No sé quién está hablando, ¿eh? Rivero o Alexander. Porque si no... Sí, Alexander, lo que está en azul significa que es la trayectoria, es la gráfica de una trayectoria de cualquier en función de t. ¿Sí? Estas rectas, como bien dijiste, son cómos. ¿Cómo son estas rectas en estos puntos? Tangentes. Tangentes. ¿Y estas rectas tangentes qué representan? La velocidad instantánea. Las velocidades instantáneas. Entonces, si yo comparo acá las rectas entre el punto A y el punto B, lo primero que observo es que las pendientes como son positivas. Sí, es lo primero que observo. Pero ¿qué pasó desde el punto A al punto B? ¿Cómo cambió la pendiente? ¿Es más grande, más chica? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo es la velocidad instantánea en B con respecto a A? Mayor. Mayor. Muy bien. Es mayor. ¿Y en el punto C? Es cero porque no tiene pendiente, o la pendiente es cero. ¿Cómo, perdón? Es cero, digo no. Sí. ¿Por qué? Si yo quiero calcular la pendiente acá, ¿cuánto vale el delta X? Este punto, ¿sí? X final menos el X inicial, cualquiera que tome acá en dos tiempos distintos, el X va a ser 0. ¿Se entiende? Entonces la velocidad instantánea en ese punto es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa ahora desde el punto C al punto D? ¿Qué pasó con las pendientes? Las pendientes en D y en E. Son negativas. Son negativas. Y que la pendiente sea negativa ahora, ¿qué idea me da del movimiento? Que va disminuyendo la velocidad. Sí, pero ahora la pendiente es negativa. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Ah? ¿Cambió o no la dirección? Sí, va en reversa, puede ser. Hubo un cambio. Después yo voy a tener que analizar, ya vamos a ver en la gráfica total, cómo representamos esas velocidades. Ahora estamos viendo, a grosso modo, trazando rectas tangentes, que es lo que conocemos, ¿no es cierto? Estamos tomando y expresando lo que conocemos. Después, si esto fuese un gráfico a escala y pudiese calcular las pendientes en cada punto, suponiendo que me den un ejercicio, podré representar esto, en donde dije que en un determinado punto, en el punto A, la velocidad tiene este módulo, en el punto B, bien ustedes dijeron, aumenta la velocidad, por eso está representado con un vector de mayor dimensión. En el punto C, tiempo t sub c, la velocidad es 0, pero después cuando cambia la pendiente, ¿qué pasó con la velocidad? Invirtió su dirección. Bien, ustedes dicen retrocedió. Bueno, cambió la dirección de la velocidad. Y al punto E, al cambiar la pendiente, se hizo más chico. Entonces, ustedes en un examen
si les dan una curva, una trayectoria de este tipo, y les dan los puntos, y les dicen, bueno, a ver, calcule las velocidades instantáneas en distintos puntos, que el profe le va a dar los puntos donde quieren calcular, y después tienen que hacer una representación en tiempo. Esto está dado en tiempo, ¿no? T sub A, T sub B, los puntos donde se les ha marcado, cómo es las velocidades. Bueno, estas las voy a calcular. ¿Cómo? Y calculando las pendientes de esta recta. La recta A, la velocidad en A, tomaré un cierto delta X, un cierto delta T, y calcularé esa pendiente. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? Miren que esto, más allá de las definiciones de lo que es una velocidad media, una velocidad instantánea, ¿sí? Hay que interpretarlo desde el punto de vista que yo le estoy dando, que si me dan una trayectoria, saber a través de la geometría trazar rectas tangentes, para poder determinar velocidades instantáneas. Siempre las velocidades instantáneas se representan con rectas tangentes al punto en el cual debo calcular esa velocidad. ¿Sí? Siempre acá las velocidades instantáneas, ¿sí?, me darían la velocidad, la pendiente de esa recta me da la velocidad. Ahora, si entre el punto B y C quisiera calcular la velocidad media, y bueno, los uno a esos puntos, B y C, ¿está bien? Y trazo y calculo la pendiente de una recta secante. Y esa sería la velocidad media entre esos dos puntos. ¿Se entiende? Sí, profe. sí. Bueno. Este mismo concepto que hemos desarrollado, acá tienen un ejercicio, si lo quieren ver, ¿sí?, donde se van calculando, se hace una tabla, y después se grafica, ¿no? Pero después seguramente lo van a ver en... Profe, disculpe, este tema no entra en el primer parcial, ¿verdad? ¿O El sí? primer parcial tiene las unidades 1, 2 y 3. Ah, ok. Gracias. Quiero, antes de empezar con el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a refrescar el concepto de lo que es una aceleración. Una aceleración está dada por un delta V sobre un delta T, o sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y si yo tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo, igual, si yo tengo esta gráfica, puede ser esa, cualquier gráfica de velocidad en función del tiempo, el concepto es el mismo. Si entre dos puntos trazo una recta secante, la pendiente me va a dar la aceleración media. Si en un punto trazo, en este punto trazo la recta tangente, la pendiente será igual a la aceleración instantánea. ¿Por qué? Porque la aceleración instantánea es el límite cuando el delta t tiende a 0 del delta b sobre el delta t, y esto es la derivada de b respecto a t. Como yo esto no lo conozco, no lo sé hacer, lo voy a hacer de igual manera que hice con las velocidades.
La pendiente de la secante me da la aceleración media. La pendiente de la recta tangente me da la aceleración instantánea. El concepto es exactamente el mismo. Tenemos que la pendiente de esta recta, entre los puntos P1 y P2, tengo la aceleración media. Y la pendiente en P1, que es la recta que está en rojo, la pendiente de la recta tangente al punto P1, es la aceleración instantánea. ¿Sí? ¿Se entiende? Y nuevamente, si esta es lo que está en verde, es la representación de un cuerpo que tiene una velocidad referida a esa gráfica, o sea, de esa representación, las rectas en A, B, C, D y E, que son rectas tangentes, las pendientes de esas rectas tangentes, estarían representando las aceleraciones. Y si eso lo quiero llevar a una gráfica, acá tengo con verde lo que vimos en la gráfica anterior, las velocidades, y con rojo las aceleraciones. Entonces, en el tiempo A, al cambiar la pendiente entre A y B, bueno, ¿qué pasó? Ahí. Entre A y B, al cambiar la pendiente, puedo representar la aceleración. En A tengo un valor mayor que en B. ¿Cuánto tengo en C? Que la velocidad es 0. Y bueno, si la velocidad es 0, la aceleración va a ser 0. Y cuando cambia la pendiente a ser negativa, la aceleración, lógicamente, tiene la dirección también de la velocidad. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Eso es lo que ustedes van a tener. Eso, en base a las definiciones, es lo que ustedes van a tener que aprender a dibujar, digamos, o a representar si a ustedes les dan un determinado una determinada trayectoria y tienen que calcular o representar velocidades, aceleración. Bueno, vamos a trabajar un poquito con lo que es, ya como definición, lo que es nuestro movimiento rectilíneo uniforme. En principio, recordemos que estamos dentro de lo que es la cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Sin importar la causa que lo produce. Entonces, para nosotros, en este caso de analizar el movimiento de un cuerpo en una única dirección, como la palabra lo indica, rectilíneo uniforme, me gustaría que se entienda que nosotros vamos a hacer simplificaciones en donde si esta es la superficie y este es el cuerpo, por ejemplo, que se está moviendo, ¿sí? Y que lo hace con una determinada velocidad. Esto es la velocidad final, esto es la velocidad inicial, del tiempo inicial, tiempo final. Y decimos que
definimos la velocidad como el delta x sobre el delta t. Esto es x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Y bueno, a nosotros no nos conviene decir, vamos a empezar a medir el tiempo y la distancia desde acá. No. Pues si yo lo tomo desde acá, de acá a acá hubo un tiempo. Y este es un x. Y acá el x0 es acá. Entonces lo que me conviene es trasladar el 0 acá. ¿Sí? Desde el momento que yo empiezo a contar el tiempo. Entonces voy a decir, bueno, como condición inicial, el x sub i es igual a 0 y el t sub i igual a 0. O sea, yo voy a empezar a medir los desplazamientos desde acá, desde mi origen. Ahí está el observador, ahí. Y mi cronómetro lo voy a poner en 0 y voy a empezar a contar el tiempo desde ahí. Porque si lo tuviese acá, acá tendría que apretar el cronómetro y cuando pasa por acá, no sé, el tiempo que tardará en llegar acá y empezar. Entonces, yo lo quiero simplificar. Las condiciones iniciales son esas. Entonces, la velocidad va a ser x final menos 0 sobre t final menos 0. Y esto es x sobre t. ¿Sí? Velocidad, espacio sobre tiempo. O sea que el x es igual a v por t. ¿Sí? Ya tengo definido mi primera condición, ¿sí? Del movimiento, mi primera relación de x en función de t. Entonces, como esto que estamos haciendo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que sea movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. ¿Sí? La velocidad va a ser constante. Entonces, si yo presento, esto es lo que estábamos diciendo, x igual a v por t. Entonces, si yo represento mi velocidad en función del tiempo, esto es una constante. Tiene que ser una recta que sea paralela al eje del tiempo. No, es invariable. Cualquiera sea el tiempo, esta va a ser la velocidad. Pero, ¿qué es lo que, si se ve acá la pizarra? Si yo tengo velocidad en función del tiempo. Bueno, supongamos que este sea el tiempo final. Y yo les diga, a ver, calculemos el área de este rectángulo. ¿Cómo lo calculamos? Esta que sea V1. La velocidad V1 es la velocidad que va el móvil. Vamos a poner VI igual VF igual V1 igual V1. Constante. ¿Cómo calculo esta área? El área de un rectángulo. Esta área. Base por la altura. Base por la altura. Vamos a poner área igual a base por altura. Área. ¿Cuál es la base? T final menos 0. T final. Por la altura. V1 menos 0. ¿Sí? Y si yo comparo tiempo con velocidad
tiempo con velocidad, el área es igual a X. ¿Y qué es X? El desplazamiento. ¿Se ve ahí? Sí. El área va siempre que yo tenga la representación de la velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva va a representar el desplazamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Seguimos? ¿Alguna duda sobre esto? ¿O puedo borrar? Ninguna duda por mi parte. Bueno. Sigamos entonces. En el apunte, ustedes los tienen, como yo lo he puesto, sin las condiciones. Si yo hago el x0 igual a 0 y el t0 lo hago coincidir con el tiempo inicial, yo voy a tomar todo este cuadradito que está acá azul, se desplazaría hasta la izquierda. Pero siempre el área bajo la curva representa el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que la gráfica ahora, si yo tengo X en función de T, es una gráfica que es una recta. ¿Cómo? ¿Cómo es esta recta? ¿Qué ángulo tiene? 45 grados. 45 grados. A ver, interpretemos eso. Vamos a borrar acá. Y vamos a interpretar. ¿Qué significa que yo tenga el X en función de T, una recta así? ¿Qué representa esto? Una velocidad que tiene que ser velocidad en función del tiempo, una constante. ¿Sí? Si la velocidad es constante, se dice que a intervalos iguales de tiempo, bueno, no me salió tan igual. Supongamos que esto vale 1, esto vale 2, este vale 3. Bueno, esto vale, póngase 10. Para un movimiento rectilíneo uniforme, se dice que el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Si esta curva fuese así, yo para este intervalo de tiempo tengo este desplazamiento, pero para este tengo este otro. Este no es un movimiento rectilíneo uniforme, porque no recorre espacios iguales en tiempos iguales. 10 dividido en 1, 10. 20 dividido en 2, 10. 30 dividido en 3, 10. La velocidad es siempre constante. X dividido X igual a B por T. La velocidad es X sobre T. 10 dividido en 1, 10. Igual a 10 dividido en 1, igual a 20 dividido en 2, igual a 30 dividido en 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme recorre espacios iguales en tiempos iguales. Representación de la posición en función del tiempo. Representación de la velocidad en función del tiempo.
Yo les dije que para poder caracterizar un movimiento, ¿sí?, cualquier tipo de movimiento, vamos a tener que saber expresar posición, velocidad y aceleración. Bueno, este no tiene aceleración. La aceleración aquí, ¿cuánto vale? 0. Porque la velocidad es constante. La aceleración, velocidad sobre tiempo, es 0 sobre t. No hay aceleración. No hay aceleración. Bueno, y si la quisiera representar, la representaría como aceleración en función del tiempo. Así, una recta sobre el eje del tiempo. Ahí. Esa es la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 0. No hay aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se ve? Posición, velocidad, aceleración. El área bajo la curva es el desplazamiento. A igual 0. Recorrido espacios iguales en tiempos iguales. Esto que está acá. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Bueno. Vamos a borrar entonces. ¿Se puede borrar? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa si ahora introducimos en tiempos arbitrarios valores de que podemos, a ver, podríamos decir para un T1 igual 0 y T2 un T2 digamos arbitrario, o sea, cualquier valor del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a considerar un tiempo X, para empezar a ver el movimiento uniformemente variado. O sea que ahora vamos a estar en presencia de una aceleración. Entonces, el valor Vx 0, el valor de la velocidad en el tiempo t igual 0, podemos poner el valor de v sub x en t igual 0. Sería el Vx0. Y el valor de la velocidad Vx en un tiempo final es el valor de la velocidad en un tiempo t, cualquiera. Entonces la aceleración en el eje de las x está dada por definición como el delta v sobre el delta t. Hasta ahí, nada nuevo brilla bajo el sol, dice dicho. ¿Qué es v? Y bueno, sería la velocidad final, Vx, menos Vx0, sobre t, podemos poner t menos 0. ¿Por qué? Porque el t1 yo lo hice 0. Siempre me conviene hacer el tiempo inicial 0, salvo que el problema me diga lo contrario, que me esté diciendo que a partir de tantos segundos considero el tiempo inicial. Entonces, de esta expresión, podemos poner despejando v sub x, ¿sí?,
que sería la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa sería la expresión de la velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría Ahí. repetir la fórmula? Porque no logro ver bien. Es ¿Qué es lo la que no ve velocidad. bien? Porque puso B sub X Bx. es igual, claro. Bx0 más A sub X por T. Ah, ok. Bx. ¿Qué duda tiene? ¿De Sobre el dónde sale Bx0. esto? No, el Bx0. Tenía la duda en cuanto a eso. O sea, porque no lo veía bien y no sabía que estaba escrito ahí. Bx menos Bx0 es igual a X por T menos 0. Bx igual a Bx0 que está restando pasa al otro miembro. ¿Sí? Sumando A sub X por T. ¿Estamos? Sí, se entiende. Bueno. Entonces, vamos a escribirla por acá. Bx igual a Bx0 más X por T. Porque le voy a necesitar borrar para hacer una gráfica. Voy a borrar Sí. y voy a hacer una gráfica de la velocidad. ¿Esto qué es lo que es? Este es el tiempo, ¿sí? Y esta es la velocidad final, Bx. Este punto que está acá, esto es igual a mx más b. Son equivalentes. ¿Sí? Para t igual 0, esta sería bx0. ¿Sí? Este tramo que está acá sería b sub x, pero este tramo que está acá, ¿qué es lo que sería? El bx0. Y este pedacito solo que está acá es a sub x por t. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Otra gráfica que podemos hacer es que este cuerpo se desplaza con una aceleración a sub x como es constante. ¿Sí? Es constante. La aceleración es constante. ¿Sigue hasta ahí? Ahora, fíjense, si yo lo voy a hacer más chiquito porque me faltó lugar para otra gráfica. Lo vamos a hacer acá, a ver si se ve ahí. Lo vamos a hacer así. Este es B sub X, este es el tiempo. Este es Bx0. Y vamos a tomar, este tramo es AX por T y este es Bx0. ¿Sí? Y acá vamos a dibujar la A sub X, que es una constante. A en función del tiempo.
ya dijimos que A, la aceleración es Bx menos Bx0 sobre T menos 0. Bueno, pero si yo les pidiese ahora encontrar la expresión de el desplazamiento, ¿cómo presentarían o cómo podríamos encontrar esos valores? Lo vamos a desarrollar para que les quede. ¿Cómo saco el valor medio acá? Si este es el valor de Bx. ¿Cómo saco el valor medio? Acá hay una velocidad, una inicial y una final. ¿Cómo saco el valor medio de la velocidad? Bx medio. Dividiendo los dos. Quedó. No sé quién habló. Entre este valor y 0 es el valor máximo y este es el valor de partida. ¿Cómo saco el valor medio entre estos dos valores? El promedio. Suma las dos y las divide en dos. Sí, señor. Sumo los dos. Valor medio va a ser Bx más Bx0 dividido en 2. ¿Sí? Ese sería el valor medio. Pero esta expresión, ¿sí? Esta expresión es válida únicamente cuando la aceleración es igual constante. ¿Sí? Entonces, el X es igual al X0 más la velocidad media por el tiempo. X igual a X0, ¿saben? Y ahora yo les pregunto, ¿cómo hacemos para encontrar X en función de T? Yo tengo que encontrar una X igual función del tiempo. Una gráfica del desplazamiento. Para poder encontrar esa expresión, si yo sé la expresión de la velocidad, que la velocidad v sub x igual a Bx más Bx0 sobre 2, tengo el valor medio, ¿sí? Yo puedo decir, fíjense que Bx es Bx0 más A sub x por t. ¿Y cómo obtengo el valor de Bx? ¿Se obtiene de qué manera? Yo tendría que reemplazar el valor de la velocidad promedio, V por t. Fijémonos, X tendría que poner igual al X0 más, en vez de poner esto, puedo poner un medio de Bx más Bx0 por el t. ¿Sí? ¿Y qué hago ahora? Esta expresión que yo tengo de X, de Bx, ¿dónde la anoté? Bx en función de Bx, esta, Bx igual a Bx0 más Ax por t. Esta expresión la reemplazo acá.
Entonces me va a quedar X igual a X0 más un medio de quién, de Bx, pero en vez de poner Bx, ¿qué coloco? Bx0 más, en un medio yo no sé qué factor común, Bx0 más A sub X por T, este que está acá. ¿Sí? Y bueno, y ahora agrupo X igual a X0 más Bx0. Un medio de Bx0 más un medio de Bx0 es Bx0. Más un medio de A sub X. Ah, perdón, acá me faltó este T, por el T. Más un medio de AXT por T AXT cuadrado. Y esta es la expresión de el X. Es una ecuación cuadrática. A medida que crece el tiempo, crece el desplazamiento. O sea, sería una representación así. X en función de T, algo que crece así. ¿Se entiende esto? ¿De dónde sale? Sí, ¿Se profe. entiende? Sí, Bueno, Sí, pero saben que a mí todo esto, estos reemplazos y todo esto, me gusta hacerlo para que lo tengan. Pero quiere que veamos una forma más sencilla de hacerlo, ¿eh? Vamos a ver algo que ustedes no se van a ver, porque ustedes saben cómo se calcula el promedio, saben la relación entre X y B, pero ¿cómo hago esto? Me tengo que acordar que tengo que despejar de un lado, del otro, este es el tiempo. Y yo se lo voy a explicar de otra manera, más sencilla. ¿Puedo borrar? Miren, la vamos a copiar acá para que veamos. X igual a X0 más Bx0 más un medio de A sub X por T cuadrado. X0, acá me faltó un T, disculpe acá. X0, un medio, Bx0 más Bx0, un Bx0, pero acá es por T, más un medio de A sub X por T al cuadrado. Acá faltó el T. Bueno, vamos a verlo de una manera más práctica. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Bueno. ¿Qué hemos dicho recién? Que el desplazamiento, ¿qué es lo que es? En una gráfica de velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva es el desplazamiento. Entonces calculemos el área del rectángulo. ¿Cuál es esta área? ¿Cómo se calcula esta área? Base por altura. Base por altura. ¿La base cuánto vale? T. Por la altura, Bx0 por T. El área del triángulo. Base por altura sobre 2.
¿Cuál es la base? Bx0 por t por la altura a sub x por t, ¿no es cierto? Sobre 2. ¿Está bien? Entonces esto es igual a bx0 por a sub x, un medio. Vamos a sacar afuera. Bueno, vamos a poner directamente. Esto es un medio a sub x, un medio a sub x, por b. La base es t, no bx0. ¿Qué estoy poniendo? La base es t. Che, ¿por qué no me corrigen? Base entre 0 y t. Base t por la altura a sub x por t sobre 2. Un medio de a sub x por t cuadrado. Entonces ahora el área total, que va a ser el desplazamiento, es igual al área del rectángulo más el área del triángulo. Va a ser rectángulo bx0 por t más el área de quién, del triángulo, un medio de a sub x por t al cuadrado. ¿Y por qué? ¿Cuánto vale el x0? El x0 es 0, estamos considerando que parte desde 0. Entonces esta expresión, ¿sí?, calculada como x igual a... Si tiene desplazamiento inicial, le pondremos el x0. ¿Sí? Si no, esto lo podemos poner x menos x0, que es el desplazamiento, bx0 por t más un medio a sub x por t. Y es mucho más fácil que estar acordándose de qué tengo que despejar, qué tengo que sacar, qué tengo que reemplazar allá. Bueno, acordarme. Ese valor medio que nosotros tomamos es este valor medio. Este que está en verde acá es el bx medio, que es el bx menos bx0 dividido en 2. ¿Sí? Lo ponemos por acá. El bx medio es el bx más bx0 dividido en 2. Esto es más sumando las áreas. Sí, se ve como más fácil, como dice usted. Ahora le Y entiendo es más mejor. fácil porque yo nunca me voy a olvidar que el área bajo la curva representa el desplazamiento. Y el desplazamiento es x menos x0 siempre. Y bueno, sumo las áreas y no me tengo que andar acordando de que tengo que tomar un valor medio, despejarlo de una, reemplazarlo en la otra. No sé, yo en los exámenes, si me lo hacen así, yo lo prefiero así porque veo que entienden el concepto de una gráfica y para eso enseñamos que el desplazamiento es el área bajo la curva. Que no estaría mal si lo quieren reemplazar, como lo hemos hecho, de reemplazar el valor medio, pero ya hay que acordarse que hay que tomar un valor medio, despejarlo y reemplazarlo en la ecuación. Entonces, si esto fuese una representación, como hemos dicho, de x en función de t, y yo podría decir, entre este punto y este, si los uno, esta sería la velocidad media. Y en este punto, por ejemplo, esta pendiente sería la pendiente igual a la velocidad instantánea. Y en esta secante, igual a la velocidad media sería la pendiente de esa recta. Y esto es x en función de t. Una ecuación cuadrática.
¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe. Siempre mis dudas... oh. No, hablamos. Bueno, le iba a decir que siempre mis dudas, bueno, no sé si es una duda, pero siempre suelo tener dudas en cuanto a los ejercicios, o sea, ¿cómo plantearía usted en un ejercicio sobre este tema? Porque creo que lo entiendo mucho mejor cuando lo plantea en un ejercicio, o sea, como, no sé. ¿Cómo lo plantearía? Claro, o Cualquier sea, ¿qué es lo que ejercicio pediría? y le puedo pedir cualquiera de las variables que represente la posición en función del tiempo, que averigüe cuál es la velocidad final del móvil si se desplaza con una aceleración constante y que parte de una cierta velocidad inicial. Son todos datos del problema que según el tipo de problema lo deberá plantear y calcular y graficar en función de los datos que se le den. Pero tenemos todas las caracterizaciones de un movimiento. Hemos dicho que para caracterizar un movimiento tengo que tener la representación de la velocidad, de la aceleración y de la posición. Claro. Bueno, tengo la posición, tengo la velocidad, tengo la aceleración y tengo todo. O sea, no me está faltando como dato ninguna expresión que me esté diciendo algo que no lo tenga para poder resolver un problema donde estén pidiendo algún cálculo en particular. Por eso yo les enseño la parte analítica y de dónde salen las ecuaciones. Después ustedes con las ecuaciones y el planteo del problema tendrán que realizar una gráfica alusiva, extraer los datos que son relevantes y después buscar cuáles son las incógnitas que les piden. Todavía el problema no está terminado, porque acá ahora tenemos que relacionar la velocidad, la tenemos que relacionar con la aceleración. Nos queda todavía una ecuación. Ok. Si la ecuación de la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ahora si nosotros despejamos de esta ecuación el tiempo y los reemplazamos acá, vamos a obtener una ecuación de la velocidad final en función de la aceleración. Es el otro dato que nos está faltando. Entonces vamos a tener todas las ecuaciones de velocidad, posición, todas las ecuaciones que caracterizan al movimiento. Que ya cuando terminemos de desarrollarlo, yo las voy a escribir a todas para que las tengan presentes. Ustedes tendrán que estudiar el desarrollo para el examen, pero para desarrollar un problema tienen que saber las ecuaciones finales. No tienen que estudiar el desarrollo, pero sí tienen que saber de dónde salen las ecuaciones. ¿Sí? Sí, profe. Nosotros acostumbramos en el examen ponerle las ecuaciones del movimiento, ¿sí? Y que le dan un problema y que ustedes sepan despejar lo que realmente se les está pidiendo. No les pedimos que se acuerden de memoria las ecuaciones. Pero a ver, es muy fácil entender que la velocidad está en función de una aceleración que es una constante, que es la ecuación de una recta, que la aceleración es una constante,
que el área bajo la curva es el desplazamiento, que el valor medio es este más este dividido en 2. O sea, son todos conceptos que si no me acuerdo de la ecuación las puedo deducir fácilmente. Y no la más complicada, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una ecuación de la velocidad final, pero que esté relacionada con la aceleración. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a... ¿Eh? No, miren, cuando la teoría se toma, todavía ya les dije, no está definido si se va a tomar el mismo día o el otro día. Ustedes deben rendir teoría de las 3 unidades y práctica de las 3 unidades. ¿Sí? No le vamos a anticipar cuáles son los... O sea, ustedes tienen que tener las 3 unidades teóricas estudiadas y las 3 unidades, su parte práctica estudiada para el 19 de mayo. Si ese día se define que solo van a rendir la práctica y la teoría la van a rendir después, ¿sí? O si se va a rendir el mismo día, es algo que todavía no está definido, ya lo expliqué. Pero ustedes no pueden estudiar una práctica sin saber la teoría. Si ustedes no saben por qué la tangente, la pendiente de esta recta secante es la velocidad media, ¿sí? O si le dan un problema, donde le dan una curva que la tiene que representar. Yo acá la curva la dibujé, pero ¿qué pasa si les doy una función? X igual a 3 más 2t cuadrado. Y tengan que representar esto. Bueno, tendrán que graficar. Ahora, si no saben graficar una función, como recién dije, la ecuación de una recta, eso ya escapa al aprendizaje, a lo que nosotros tenemos que enseñar. Si le dan la curva y tengo estos conceptos, podré determinar velocidades instantáneas, velocidades medias. O podré resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Usted está preguntando si le vamos a dar la teoría y la práctica al mismo día. Puede ser. Muchas veces la teoría es un multiple choice, pero un multiple choice que para resolverlo tengo que tener los conceptos muy claros para poder responder la respuesta correcta. Pero ahí está la teoría. Porque son preguntas que están orientadas a que ustedes, para sondear si ustedes el concepto lo tienen claro. Si no está claro el concepto, y cometer errores. No, en la teoría, dependiendo el problema, se puede o no pedir que justifiquen la respuesta. En ningún momento se va a pedir que hagan un desarrollo, a eso me refiero. En la teoría no se va a pedir que ustedes estudien y hagan un desarrollo como este. Pero sí se les va a pedir que si hay que marcar una opción y deben justificar la respuesta, deberán escribir por qué es así. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿la justificación iría en un archivo aparte que deberíamos subir al campus Sí. o se pone... Ah, bien. Sí, o tal vez se lo manden directamente
a la profe en un Word, en un archivo PDF, donde digan el problema tal, donde pide tal justificación, yo expreso lo siguiente: por tal motivo justifico mi respuesta. Bueno, sigamos para poder llegar a la expresión de la velocidad final en función de la velocidad inicial y la aceleración. Vamos a borrar acá. Esta la dejamos. Esto borramos. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una expresión de la velocidad en función del tiempo y la aceleración. Y tenemos una expresión de la posición X en función del tiempo. Acuérdense, yo no la copié acá, X acá, por T cuadrado, ¿sí? Pero teníamos una anterior en donde ya la borré. La voy a escribir aquí abajo. X igual a X0, ¿sí? Por más el valor de un medio más un medio de el X, el Bx0 más el Bx final por el tiempo. El Bx0 más el Bx, este era el promedio por el tiempo. Entonces, este le vamos a llamar 1. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es tomar sacar o despejar el tiempo y reemplazarlo en la 2. Pongamos así, 1 y 2. Y vamos a poner de 1, el tiempo es Bx menos Bx0, Bx0 sobre A sub X. ¿Sí? Y ahora vamos reemplazando en 2, acá, ¿sí? En el tiempo. Nos va a quedar X igual a X0 más un medio, 0 más Bx por el tiempo, que es Bx menos Bx0 sobre A sub X. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer distributiva acá. ¿Sí? Y ver qué podemos simplificar. Entonces vamos a poner X menos X0 es igual a un medio Bx0 por Bx, este por este, más Bx0 más por menos, menos Bx0, X0 al cuadrado, más B sub X al cuadrado, este por este, menos B sub X por B sub X0. Todo sobre el A sub X, lo voy a pasar acá, multiplicando. ¿Sí? Entonces, este 2 que está acá, lo puedo poner como 2A sub X, X menos X0. Este es positivo con este es negativo. Y es igual a Bx al cuadrado menos Bx 0 grado. Entonces, B sub X al cuadrado, velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado. Más 2A sub X por X menos
x0. Y esta expresión relaciona la velocidad final igual a la velocidad inicial más 2 la aceleración x menos x0. Cuando x0 es 0, por supuesto esto desaparece, queda b sub x, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2a por x. Entonces podríamos escribir que b sub x es igual a b sub x0 más a por t, que x es igual a x0 más 1/2 de velocidad bx0 más bx por t, que x es igual a x0 más, esta que, ya la busqué, bx0 por t más 1/2 de a sub x por t al cuadrado. Y la última expresión que hemos calculado, b sub x al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, b0 al cuadrado, más 2a sub x por x menos x0. Donde x0 y bx0 son las condiciones iniciales. Esta es la condición inicial. Esta es la condición inicial. Esto es condición inicial. Y estas son las ecuaciones que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Pueden poner así, bx0, x0, condiciones iniciales para t igual 0. Acá, perdón, aquí es 0. Y es la condición inicial. Velocidad final en función del tiempo, posición en función del tiempo, posición en función de la función cuadrática, ¿no? Que vimos el desplazamiento total, y la velocidad final en función de la aceleración. ¿Y qué pasa en estas ecuaciones? Estas ecuaciones, para saber si están bien, nos tendrían que dar las del tema anterior si la aceleración fuese 0. Bueno, si la aceleración fuese 0, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Es lógico. Si no hay aceleración, la velocidad final es la velocidad inicial. Acá no tengo aceleración. Acá, si la aceleración es 0, la posición es x0 más b0 por t. Ya lo vimos a eso en la gráfica. Y si la aceleración es 0, bueno, los cuadrados se simplifican y la velocidad final igual a la velocidad inicial, lo mismo que acá. Eso es una manera de chequear cuando uno hace los desarrollos si estas ecuaciones corresponden a lo que se ha desarrollado. ¿Se entiende?
Sí. Bueno. Mire, una manera de estudiar esto más allá de que le hemos dicho, porque esto no tiene ninguna, estos son reemplazos matemáticos nada más que conceptuales. Si yo quiero obtener una ecuación de velocidad en función de la aceleración, y me fijo acá, tengo una ecuación donde, y otra ecuación donde si yo reemplazo el tiempo que tiene la aceleración y lo pongo en esta ecuación, voy a poder obtener mi incógnita. Pero, como les dije, nosotros en la práctica solemos estas ecuaciones, las solemos colocar para que ustedes las apliquen. ¿Sí? No hace falta que las estudien de memoria, pero sí saber cuál voy a aplicar. Si no sé cuál de ellas tengo que aplicar, voy a hacer mal el problema. ¿Sí? Y si en el enunciado del problema me dice que un cuerpo se lanza con una velocidad de tal valor, y tengo que saber que esa es una condición inicial. Si me dicen que el cuerpo cuando se lanza ya recorrió tantos metros, esta es la condición inicial. Tengo que saber qué me está diciendo el enunciado. Y eso lo van a ver cuando hagan la práctica. Cópiense estas ecuaciones, ¿sí? Y ténganlas para cuando hagan la práctica, saber qué ecuación van a aplicar. ¿Sí? Bueno, como subtítulo, no lo vamos a desarrollar ahora. Vamos a ver la próxima clase dos casos particulares de estos movimientos que tienen aceleración, que se llaman la caída libre y el tiro vertical. O sea, la caída libre es cuando yo tomo un cuerpo y lo dejo que caiga. Bueno, vamos a ver cómo se modifican estas ecuaciones. Y el tiro vertical es cuando este cuerpo yo lo lanzo hacia arriba y vamos a ver cómo se modifican estas ecuaciones. Porque el tiro libre y la caída vertical son movimientos particulares del movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Tengo Bueno, una pregunta, sí. pero no es del tema en sí. Tenía una duda, es sobre las unidades que estaba dando. Esta es la unidad 5, ¿verdad? Porque yo estaba viendo en el campus que eh, no vimos gravitación y le iba a preguntar si la... No vemos gravitación. Ah, bueno. Si da el tiempo, nosotros tenemos un programa que cumplir. ¿Sí? Si usted al final del curso no sabe gravitación, porque no se le hemos dado, usted no va a ir a calcular a la NASA ningún problema de cómo calcular la órbita para que un satélite llegue a la Luna. ¿Sí? Pero si no sabe expresar cómo caracterizar un movimiento, ahí va a tener problemas. Porque hay muchos ejercicios para adelante en otras materias donde yo tengo que saber, por ejemplo, un electrón,
que se mueve dentro de un tubo de rayos catódicos, ¿cuál es el movimiento que tiene? Si yo no sé calcular el movimiento rectilíneo uniformemente variado que tiene ese electrón para calcular su energía cinética, no voy a saber cómo determinar la posición de impacto de ese electrón en una pantalla. ¿Sí? Entonces, por gravitación, si el tiempo lo permite, al final del curso les diremos, mire, usted de gravitación tiene que saber que hay una ley de gravitación universal que tiene esta expresión y están las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son las leyes que rigen el movimiento planetario. Vamos a considerar que los planetas son puntuales y vamos a demostrar la segunda ley de Kepler o la tercera ley de Kepler, suponiendo que la órbita de los planetas es totalmente circular. Y ya sabemos que de entrada, que las órbitas de los planetas no son circulares, que son elípticas. Y que el Sol se encuentra en un foco de esa elipse. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver sobre el final. Por eso usted en el campus tiene todas las unidades de la materia. Pero nosotros nos vamos a asegurar darle las unidades que les hace falta sí o sí saber para el futuro. Si usted termina el curso y no sabe las leyes de Kepler, no le va a pasar nada en su vida profesional. Y si al terminar el curso lee los apuntes de las leyes de Kepler, va a poder deducir todo, porque está todo explicado y deducido, que se pueda entender leyéndolo, sin tener que ir a un libro. ¿Me entiende? Sí, profe. Gracias por la explicación. Así por eso ustedes en el campus van a encontrar todas las unidades, el desarrollo de todas las unidades. Y tienen que estar de acuerdo con cómo está el programa. Bueno. Dejen entonces como subtítulo, ¿no? Para la clase que viene, movimiento rectilíneo, perdón, caída libre y tiro vertical. Es lógico que para ver casos particulares, como son estos dos movimientos, lo tienen que saber. Porque yo voy a empezar a hacer, no deducciones, sino simplificaciones en esta ecuación, para obtener las ecuaciones que rigen esos movimientos. Pero nada más, no voy a volver a desarrollar por qué esta ecuación es así o por qué esta es así. Así que para el próximo lunes, traten de ver todo lo que hemos visto de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Cualquier duda, pregunten. Nos vemos el próximo lunes. No, profe. Chao, profe. Profe, que le vaya bien. Nos vemos, profe. Vamos, Hasta profe. luego.